Soy la hermana Karina Pérez. Esta es la sección de noticias actuales en el mundo hispano. En esta ocasión tenemos como invitado especial al evangelista Suali Abubakar, que viene desde Costa de Marfil. Sea usted bienvenido, evangelista Suali Abubakar. En esta ocasión hemos invitado al evangelista porque hay un tema muy importante que los cristianos deben comprender, y es la palabra de Dios. Sí, bendiciones, señorita. Es un placer para mí estar con usted desde mi país, porque estamos luchando para ayudar a la gente a comprender y a entender la palabra de Dios sobre la faz entera de la tierra. Vemos que usted ha hecho videos atacando lo que predica el pastor Carlos Riva en Facebook, y esto ha causado gran inquietud en el mundo cristiano. La gente dice que el único que salva es Jesús. ¿Es esto realmente cierto a la luz de la palabra original de Dios? Sí, la gente dice que el único que salva es Jesús. Pero quisiera saber, ¿de quién están hablando ustedes? ¿De Jesús de Nazaret o de Jesucristo? Porque nosotros sabemos por la palabra que Jesucristo es Dios Todopoderoso y Jesús de Nazaret era el cuerpo que Él había tomado para un tiempo, para morir en la cruz del Calvario, para el ministerio del sacrificio perpetuo. Pero cuando hablamos de salvación, cuando decimos que es Jesús que salva, estamos hablando de Dios. Sí, es Dios quien salva, pero como Dios salva, es eso el misterio que las iglesias están escondiendo a la humanidad y que Dios está revelando en la simplicidad. Y así ustedes pueden ver que cuando hablamos de Jesucristo, que es el Espíritu, que es Dios, hablamos de la salvación. Pero como salva, vamos a leer en Apocalipsis 22, verso 6. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, que nosotros amamos, es el Dios de los espíritus de los profetas. Y así el Espíritu que salva es Dios, pero Dios se identifica como el Dios de los espíritus, no de las iglesias, sino de los profetas. Así, cuando Moisés estaba predicando, era el Espíritu de Dios, de Jesucristo, que estaba en él. Cuando Josué estaba predicando, era el Espíritu de Dios que estaba en él. Y el Espíritu que estaba en él era este Espíritu que salvaba, pero en el cuerpo de Moisés, en el cuerpo de Josué. Y hoy no podemos decir que Jesús de Nazaret salva, porque aquel que salva es un hombre en el cual hay el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no puede ser en un cuerpo ya muerto, el cuerpo del Nazareno. Ya que el Espíritu no muere, este Espíritu hoy está en un cuerpo de un profeta mensajero del mismo rango que Jesús de Nazaret, y este profeta está sobre la tierra. Es por eso que decimos que en realidad es Jesucristo quien salva, pero salva por medio de profetas mensajeros. Y ustedes no pueden demostrar lo contrario, ya que la Biblia nos dice claramente en el libro de los jueces que es el profeta que salva. La Biblia habla de Otniel. Otniel era el salvador de su pueblo. Moisés era el salvador del pueblo de Dios que estaba entre las manos del faraón. Jesús de Nazaret vino para salvar a los judíos de la cautividad de los romanos, pero era una salvación espiritual, no una salvación económica ni política. Y así ustedes verán que en muchos versos hay testimonios de que Dios salva por medio de sus profetas. Cuando hablamos de salvación, ustedes no deben ver solo a Jesús de Nazaret, no. Jesús de Nazaret era un hombre sobre la tierra, pero el Espíritu de Dios está en sus profetas, y cuando el Espíritu de Dios está en alguien, estas personas se convierten en Salvador. Así es como debemos entender las cosas, amada señora. Pero
pero dicen que no podemos creer en el hombre. Ahora, ¿qué nos puede decir usted, evangelista Suale Boubacar, acerca de eso? Sí, es claro y es la verdad. Una persona no debe confiarse en un hombre. Y eso lo dice el libro de Jeremías 17, verso 5. El libro de Jeremías dice que no debemos confiarnos en un hombre. Pero en esta situación hay muchas confusiones, ya que la gente no llega a hacer la diferencia cuando este profeta estaba hablando, porque Jeremías era un profeta de Dios, un profeta mensajero del orden de Melquisedec. Y cuando Jeremías estaba hablando, Jeremías hablaba al pueblo que se confiaba a los sacerdotes de Israel. En vez de confiarse en él, Jeremías, el profeta de Dios, el pueblo prefería confiarse en los sacerdotes, en los pastores, en los evangelistas, en los maestros, en los apóstoles, en los profetas menores. Y eso fue la ira de Jeremías, diciendo que ustedes no deben confiarse en ningún hombre, pero hay que confiarse en mí, porque confiándose en mí, Jeremías, ustedes se están confiando a Dios. Alguien no puede confiarse a Dios poniéndose en el rincón de su casa y decirme estoy confiando a Dios. Eso no es posible. La Biblia nos dice claramente, vamos a leerlo en el libro de Amós 3, verso 7. La Biblia dice que el Señor Jehová no hará nada sin que revela su secreto, el secreto de la salvación, el secreto de la liberación, el secreto de la sanidad a sus siervos los profetas, pero no los profetas menores como Aarón, sino a los profetas mayores como Moisés. Y este profeta la humanidad debe buscarlo, porque existe en cada tiempo, existe en cada generación, porque la salvación no es por edad, sino por generación. Y podemos ver que en Oseas 12:14 la Biblia nos dice que por un profeta Dios condució el pueblo de Israel, y por otro profeta Dios guardó al pueblo de Israel. Fue por el profeta Moisés que Dios condujo el pueblo de Israel de las manos del faraón hacia la tierra prometida, que era Canaán. Pero el pueblo de Egipto el pueblo de Israel fue guardado por las manos de Josué después de Moisés, no de un sacerdote católico, no de un pastor ni de un líder religioso, sino de un profeta, Moisés y Josué. Y así podemos ver también en 2 Crónicas 20:20, cuando Dios dice mismo que ustedes deben creer. La gente dice que no debemos creer en los profetas, creer en los hombres, pero los hombres, los profetas son hombres, pero no son hombres como el pastor Carlos Rivas, no son hombres como el sacerdote Luis Toro, pero son profetas, son una parte, una mitad de Dios, porque Dios derrama su Espíritu Santo en aquellas personas. Y cuando uno está escuchando a Moisés, no está escuchando a un hombre, sino está escuchando al Espíritu que está en él. Cuando uno está escuchando a Noé, no está escuchando a un hombre, sino está escuchando al Espíritu de Dios que está en él. Y así, alguien que se confía en un profeta, al profeta mayor de su tiempo, se está confiando a Dios, porque la Biblia dice en 2 de Crónicas 20:20 que los hijos de Dios deben confiarse y creer en los profetas de Dios. Alguien que no cree en un profeta es un hijo de Satanás. Si ustedes dicen que no debemos creer en los profetas, ¿por qué ustedes creen en sus pastores? ¿Por qué ustedes escuchan a sus pastores en las iglesias? ¿Por qué hombres les ponen varo, ayunos? Porque la gente les impone en sus manos para orar, si ustedes no creen. Porque creer en alguien es diferente de adorarle. Creer en el profeta no es adorarle, pero es creer en su palabra.
Y eso es infalible, amados compañeros. Y la Biblia nos dice claramente en el libro de Apocalipsis 19, verso 10, que el Señor Jesucristo, que es el Dios de los espíritus de los profetas, es el espíritu de profecía. Así, el espíritu de profecía que reposa, descansa sobre un profeta de Dios, es el testimonio de Jesús. Así, si tenemos que decir que Jesús de Nazaret igual al testimonio, al espíritu de profecía. Cuando un profeta está profetizando, es decir, está dando palabras de profecías, está revelando su palabra. Sus palabras son el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, verso 10 lo dice claramente. Si ustedes no buscan a un profeta de Dios como Moisés para guiarles, ustedes irán al infierno, porque las iglesias que surcan sobre la faz entera de la tierra son redes de Satanás para conducir la humanidad al infierno, amados compañeros. Evangelista, solo la Biblia salva y no un profeta de Dios, ¿no es eso? Sí, es un malentendimiento decir que la Biblia salva. La Biblia no salva porque la Biblia es un libro no puede salvar a ninguna persona. Es Dios quien salva, pero Dios es la palabra. Ustedes ven, Dios es la palabra, pero como Dios salva, en la Biblia tenemos el libro de muchos profetas, y si no hay un profeta sobre la tierra, si no hay un profeta de Dios, no hay palabra, porque son los profetas que traen la palabra de Dios por un ángel celestial que aparece sobre la tierra para influenciar a un ángel terrenal. Y este ángel terrenal es el profeta, que viene para revelar la palabra de Dios en su tiempo. Y nadie puede decir que cree en Dios, sigue a Dios, cree en Jesús, si rechaza al profeta. Es por eso que decimos que la Biblia es la palabra escrita, pero lo que salva no es la palabra escrita, sino la palabra revelada, la palabra hablada, porque la palabra hablada es la simiente original. La simiente original no es leer en un libro diciendo que Moisés hizo tal cosa, Josué hizo tal otra cosa, y yo creo en eso. Es muy fácil creer en algo que está escrito, pero hay que creer cuando el profeta está vivo, está predicando, condenando las iglesias y las doctrinas falsas. Hay que creer en este momento, en este profeta, y en eso reconocemos a los hijos de Dios y reconocemos a los hijos del diablo, amados compañeros. Pero evangelista, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso dice la Biblia y no Cacu Philippe. Sí, la Biblia dice claramente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso fue en Juan 9, verso 5. Voy a leerlo. En Juan 9, verso 5 está escrito allá que Jesús de Nazaret, cuando estaba predicando sobre la tierra, dijo: mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Pero antes de Jesús de Nazaret, ¿quién era la luz del mundo? Era Juan el Bautista. Y pudimos verlo como eso aparece en la pantalla, en Juan 5, verso 35. Así, antes de Jesús de Nazaret, Juan el Bautista era la luz del mundo. Eso quiere decir que después de Jesús de Nazaret, otra persona, otro profeta será la luz del mundo. Y Pablo demostró en Hechos 13, verso 47, que era la luz del mundo, amados compañeros. No hay que encerrar la luz en el nombre de Jesús de Nazaret. La luz es el profeta, es alguien que lleva la palabra de Dios, porque la luz no es en realidad el profeta como humano, sino es la palabra que trae. Y es la palabra que trae, ya que sale de su boca. Es ella la luz, y es ella que brilla sobre los hijos de Dios. En el libro de Juan,
Juan capítulo 14, verso 6. Jesús el Nazareno dijo: yo soy el camino, yo soy en el presente indicativo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay Jesús de Nazaret quien dijo que era la luz y que era el camino, la salvación y la vida. Y nadie puede ir al Padre, es decir, Jesús de Nazaret era profeta y nadie puede ir al Padre, a Dios, sino por él. Es normal porque él era profeta en su tiempo. Pero este Jesús de Nazaret, quien habló en este verso de Juan, ¿dónde está? No está sobre la tierra, ha muerto ya. Así, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? El camino, la verdad y la vida es un nombre, un profeta de Dios. No hay que decir que no solo Jesús de Nazaret dijo que era el camino, la verdad y la vida. Moisés también era el camino, la verdad y la vida, porque el camino nos lleva a la destinación final y la destinación es el cielo. Hoy el camino es Kaku Philip, la salvación es Kaku Philip y la verdad es Kaku Philip y la destinación es Dios el Padre. Hoy nadie puede ir al paraíso sino por el mensaje que trae Kaku Philip. Amados compañeros, eso es la clave. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que al decir que Jesús de Nazaret es el camino, la verdad y la vida, ustedes serán salvos. Eso es una falsa doctrina, es un mal entendimiento de la palabra de Dios. Amados compañeros, no hay que escudriñar las escrituras, la Biblia, pensando que ustedes están adorando a Dios, mientras que ustedes están agarrándose a la palabra escrita. Pero la Biblia dice que la letra mata, pero lo que da vida es el Espíritu. El Espíritu de Dios está hoy en Kaku Philip, la verdad, la vida, porque fue enviado por Jesucristo, el Dios bondadoso. Evangelista Sualia Bobana, agradezco su presencia en esta sección de noticias cristianas del mundo hispano. Gracias, señora. Gracias. Se despide de ustedes la hermana Karina Pérez, presentadora de esta sección de noticias. Hasta pronto. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.